Con un saludo cordial, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Erika Traves y el día de hoy voy a presentar un nuevo video con el tema de diagramas de fase. Bueno, primeramente, ¿qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase es una representación gráfica en la que distintas fases están presentes en un sistema, principalmente en función de la temperatura, la presión y la composición. Es decir, que si alguna de ellas varía, se ve un aumento o una disminución, se puede generar un cambio en el sistema y se da un cambio de estado. En resumen, la representación gráfica es la representación gráfica de las distintas condiciones termodinámicas en equilibrio. Como se muestra en esta imagen, podemos observar que se tiene principalmente factores o se toman principalmente factores como la presión y la temperatura, y podemos observar el punto triple, el punto crítico y también los diferentes estados del agua, ya que es en sólido, en líquido y en gaseoso. He tomado esta gráfica que es del agua porque es más fácil de comprender y de visualizar también. Algunos de los tipos de diagramas de fases es el diagrama de fase unitario. ¿Qué son los diagramas de fase unitario? Bueno, pues los diagramas de fase unitaria son sistemas donde las variables independientes quedan en dos, que son la temperatura y la presión, como se observa en esta imagen. También tenemos el diagrama de fase binaria, que representa el equilibrio termodinámico donde se forman entre dos componentes, también principalmente como la temperatura y la presión. He colocado esta imagen que también hace referencia a los cambios de estado del gas propano, ya que presenta mayormente dos cambios, que es de líquido a gas. Entonces ahí podemos ver una fase binaria que se da entre estos dos cambios de estado. Por último, los diagramas de fase binaria se presentan diferentes fenómenos en las transformaciones que sufren sistemas de dos componentes. Es por eso que coloqué el ejemplo de de líquido y gas. Sí, líquido y gas. Por último, el diagrama de fase ternario es un diagrama de fase donde nos sirve para dar seguimiento a los sistemas que presentan tres componentes, o también puede ser multicomponente, donde generalmente es a una presión y temperatura constante. La imagen que he colocado nos da la ilusión que es un triángulo y está en un sistema de tres componentes, donde podemos observar que existen los diferentes cambios y están representados en esa imagen. Ya. También en este video hablaré sobre los cambios que ocurren en la entalpía y en la entropía en un cambio de fase. Bueno, para dar como un pequeño recorderis, voy a compartir el concepto de entalpía y de entropía. El concepto de entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo por sistema termodinámico cualquier objeto. ¿Ya? En cambio, la entropía es un concepto que es clave en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo, o que dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tendrán al desorden. A ver, también se puede decir que la entropía es el cálculo de la energía interna de un sistema, que no es útil para realizar un trabajo.
Lo que relaciona a la entalpía y a la entropía es que dependen de la temperatura. Es por esto que, para dar respuesta a la pregunta inicial, la entalpía y la entropía cambian porque dependen de la temperatura. Y si la temperatura varía en el cambio de fase, la entropía y la entalpía también se verán afectadas. ¿Y por qué? Entonces, tienen una variación porque ambas dependen de la temperatura, es decir, del calor administrado en el sistema. Un ejemplo de un cambio de fase de un sistema donde se varía la entalpía y la entropía es, por ejemplo, en la presión de vapor, ya que a más temperatura, más velocidad de las individualidades. Y al momento de someter una mayor temperatura, las moléculas, por ejemplo, del agua que se encuentran en un estado líquido, pasarán a estar en un estado de vapor. Pero si se administra una temperatura fría, cambiarán de estado y volverán a ser líquidas. Entonces, ahí como se administra más o menos temperatura, se ve afectada la entalpía y la entropía. ¿Por qué? Porque dependen directamente de esta, de esta variación de temperatura y ahí se podría observar su cambio. Y bueno, no solamente también en este punto, sino también en otros, y que literalmente sería en todos los cambios de fase de un estado, ya que todos los cambios de fase dependen directamente de la temperatura. Y es claro que también son otros factores, como la presión, pero para tener un conocimiento o una definición más comúnmente, se da como ejemplo la temperatura. Espero que les haya gustado mi video y denle like y compartan.